Silentium in cubiculo, praeteritorum resonantia. Nunquam me miratus est quis unitatem Hispaniae divisae sanguine et igne finxerit. Quis francos et suevos audacia inaudita provocaverit. Quis IPSAS fidei fibras tangere ausus sit, regni fundamenta quatiam. Silencio en la sala. Suenan ecos del pasado. ¿Alguna vez te has preguntado quién forjó a sangre y fuego la unidad de una Hispania dividida? ¿Quién desafió a francos y suevos con una audacia sin precedente? ¿Quién se atrevió a tocar las mismísimas fibras de la fe, sacudiendo los cimientos de un reino? Prepárate para sumergirte en la vida de un monarca envuelto en misterio y leyenda, un hombre de poder. Hoy vamos a desenterrar de la historia a Leovigildo, el rey visigodo que transformó un reino en un imperio en ciernes. ¿Intrigado? Pues quédate conmigo porque esta historia no ha hecho más que empezar. Abre los oídos porque los susurros de la historia están a punto de cobrar vida. Bienvenidos a Leovigildo, el rey que forjó Hispania. Bienvenidos un día más a nuestro canal. Soy Antonio Cruz y esto es Antena Historia. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. One small step for man, one giant leap for mankind. Españoles, Franco ha muerto. Dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt eine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Antena Historia, tu podcast de historia militar, política y social. Bienvenidos a Antena Historia. Vamos a retrotraernos un poco hacia las brumosas tierras del norte, más allá de la frontera del poderoso Imperio Romano. Un pueblo germánico comenzó a forjar su destino, los visigodos. Emergieron de la vasta familia de los godos y durante siglos su historia se entrelazó con la de Roma, a menudo en conflictos, pero también en alianzas precarias. Impulsados por la presión de otros pueblos, como los temibles hunos, los visigodos se vieron empujados hacia el sur y el oeste, buscando nuevas tierras donde asentarse. A finales del siglo IV, la situación se tornó crítica y en un acto
acto desesperado, solicitaron asilo dentro de las fronteras romanas. Sin embargo, el trato que recibieron fue a menudo hostil, lo que desembocó en revueltas y enfrentamientos. Tras saquear la mismísima Roma en el año 410, un evento que conmocionó al mundo conocido, los visigodos, bajo el liderazgo de sus reyes, vagaron por la Galia hasta que, mediante pactos con un imperio romano cada vez más debilitado, se les permitió asentarse en la región de Tolosa, fundando un reino que se extendería también a parte de Hispania. Sin embargo, la presencia visigoda en la península ibérica se intensificó a medida que el Imperio Romano de Occidente se desmoronaba. A principios del siglo V, otros pueblos germánicos, suevos, vándalos y alanos, ya habían penetrado en Hispania, creando sus propios dominios. Fue en este contexto de fragmentación y lucha por el territorio que los visigodos, empujados desde la Galia por los francos, hicieron de Hispania su destino final. Poco a poco, y a lo largo del siglo V y VI, los visigodos fueron consolidando su poder en la península, primero estableciendo su corte en Barcelona y luego, de forma más definitiva, en la ciudad de Toledo. A través de alianzas, conflictos y una lenta pero constante integración con la población hispano-romana preexistente, los visigodos se convirtieron en la fuerza dominante, sentando las bases de un nuevo reino que, aunque con altibajos, perduraría durante siglos y dejaría una profunda huella en la historia de España. Su llegada a la Hispania romana no fue una simple invasión, sino un proceso complejo de migración, negociación y conquista que transformaría para siempre el destino de la antigua provincia imperial. Y con este contexto ya sabemos lo que son los visigodos. Y vamos a hablar de, a mi juicio, si no el más importante, sí el segundo más importante de la historia de la España visigoda, y es Leovigildo. En los anales de la historia hispana, la figura de Leovigildo, el poderoso rey visigodo, siempre ha estado envuelta en cierto halo de misterio en lo que respecta a sus orígenes familiares. La tradición genealógica española, durante largo tiempo, sostuvo la creencia de que era hijo del mismo Amalarico, un rey anterior de estirpe goda. Entre los eruditos que defienden con ahínco esta filiación, destacaba la figura de Luis de Salazar y Castro, cuya autoridad en estos asuntos era ampliamente reconocida. Sin embargo, otras voces surgieron en el devenir del tiempo, proponiendo una filiación diferente para el futuro monarca. Se llegó a sugerir que Leovigildo podría haber sido hijo de Liuberico, un noble que ostentó el título de conde en el año 523 y 526, abriendo así una nueva línea de investigación sobre su linaje. Antes de ceñirse la corona en solitario, Leovigildo compartió el trono, o al menos estuvo estrechamente asociado a él, con su hermano Liuba I. Este último había sido proclamado rey y gobernó hasta su fallecimiento en el año 572, momento en el que Leovigildo tomó las riendas del reino visigodo en su totalidad. La vida sentimental de Leovigildo también nos lega algunas incógnitas. Se sabe que contrajo matrimonio en 2 ocasiones,
El nombre de su primera esposa se ha perdido en la bruma del tiempo, aunque cronistas posteriores tejieron una historia fascinante alrededor de su identidad. Algunos relatos la bautizaron como Teodosia y la presentaron como hija de Severiano, el duque de Cartagena, y hermana de una pléyade de santos venerados, Fulgencio, Leandro, Isidoro, Florentina. No obstante, otra versión, quizás menos difundida, pero igualmente intrigante, apuntaba que su primera consorte era una princesa de poderosa estirpe franca, añadiendo un toque de intriga internacional a su historia personal. Y aquí vamos ya a lo que realmente creo que interesa, que es la consolidación y expansión del poder visigodo bajo nuestro personaje, bajo el gran rey Leovigildo. Veréis, el reinado de Leovigildo acaeció en la segunda mitad del siglo VI. Constituye un periodo realmente fundamental para la comprensión de la transición de la Hispania tardorromana a la Hispania visigoda. Su figura emerge como una de las más influyentes y poderosas dentro de la historia del reino visigodo, caracterizada por importantes campañas militares, reformas administrativas, por supuesto, legales, y una compleja política religiosa marcada por el arrianismo y las tensiones con la población hispano-romana que era católica. El ascenso de Leovigildo al trono visigodo no fue un proceso inmediato tras la muerte de Atanagildo, acaecida alrededor del año 567 o 568. Las fuentes históricas sugieren un breve lapso de inestabilidad o incluso un periodo de anarquía antes de que se estableciera un nuevo liderazgo. Inicialmente, el reino visigodo experimentó una división territorial en la que Liuba I gobernó la región de la Septimania. Esta región de la Septimania, para el que no lo sepa, viene de la región de la provincia romana de la Galia Narbonense, que en el 462 fue cedida al rey visigodo Teodorico II, pasando a formar parte del reino visigodo, lo que viene a ser más o menos la zona del Languedoc y del Rosellón, ¿vale? Esta es la Septimania. Mientras esto lo cogió, se lo quedó Liuba I, mientras que Leovigildo se hizo cargo de la parte del reino situada al sur de los Pirineos. Este fue un arreglo inicial, podríamos decir, donde Leovigildo fue instalado como gobernante de la Hispania Citorior por su hermano Liuba en el año 569. Esto da a entender una fase de posible reparto de poder dentro de esta élite visigoda. Sin embargo, esta situación se resolvió realmente pronto, con la muerte de Liuba en el año 572, o sea, 3 añitos después, momento en el que Leovigildo se convirtió en el único monarca del reino visigodo. Esta sucesión dividida en sus inicios, podemos ver que revela la complejidad de la política visigoda y la importancia de la posterior unificación del poder en manos de Leovigildo. En el momento de la ascensión de Leovigildo, el reino visigodo ya ocupaba una porción considerable de la península ibérica. La ciudad de Toledo, previamente establecida como capital por el rey Atanagildo, se erigía como el centro político del reino. No obstante, el control territorial de los visigodos aún no era absoluto, y diversas regiones de la península permanecían fuera de su dominio directo. La necesidad de restaurar la autoridad real en diversas áreas sugiere que, si bien los visigodos eran la potencia dominante,
su hegemonía no estaba completamente consolidada en todo el territorio peninsular. Pues bien, la situación política de la península ibérica en el siglo VI se caracterizaba por la coexistencia de varios poderes. En el noroeste, el reino suevo mantenía su independencia en la región que comprendía la actual Galicia y el norte de Portugal. Bien, pero no eran los únicos. En el sureste, el imperio bizantino había establecido una presencia territorial, la que se conocía como Hispania, que incluía importantes ciudades. Por ejemplo, teníamos la ciudad de Elche, Cartagena, Málaga, Córdoba, Sevilla, Ceuta, toda esta zona, este tercio que va desde, Faro, Portugal, ¿vale?, hasta más o menos Alicante, ¿vale? Además de estos poderes externos, podríamos decir, la población hispano-romana, mayoritaria en la península, constituía un elemento de influencia importante, especialmente por su fe católica, distinta del arrianismo profesado por la élite visigoda. Finalmente, en el norte de la península, poblaciones como los vascones mantenían su independencia relativa y resistían los intentos de doblegación visigoda. Este, como ves, complejo panorama geopolítico exigió de nuestro protagonista, de Leovigildo, una combinación de habilidad militar y además de diplomacia para asegurar y expandir el dominio visigodo. Uno de los objetivos primordiales del reinado de Leovigildo fue la anexión del reino suevo, situado, como dijimos antes, en el noroeste de la península. Las campañas militares contra los suevos se iniciaron tempranamente en su reinado, con una primera ofensiva en el año 569 que resultó en la rápida anexión de ciudades como Zamora, Palencia y León. A lo largo de los años siguientes, Leovigildo continuó presionando al reino suevo con campañas militares intermitentes. En el año 576, el rey suevo Miro logró negociar una paz temporal con Leovigildo. Sin embargo, tras la muerte de Miro, las luchas internas por la sucesión en el reino suevo proporcionaron a Leovigildo el pretexto para intervenir de manera decisiva. Pues bien, en el año 585, Leovigildo invadió el territorio suevo, derrotó al rey Audeca y se anexó el reino, incorporándolo como la sexta provincia del reino visigodo. Esta anexión representó un logro importantísimo para Leovigildo, ya que expandió considerablemente el territorio visigodo y eliminó a un rival importante en la península. Por supuesto, Leovigildo también se enfrentó militarmente a la presencia bizantina en el sur de la península de manera casi continua durante su reinado. En el año 570 lanzó una ofensiva contra la región de Bastetania y la ciudad de Málaga. Un hito importante en estos enfrentamientos fue la captura de la ciudad de Córdoba en el año 571 o 572. Posteriormente, entre los años 581 y 583, Leovigildo sitió y finalmente tomó la importantísima ciudad de Sevilla. A pesar de estos avances, el Imperio Bizantino logró mantener el control sobre algunas áreas costeras en el sureste de la península, lo que indica que, si bien Leovigildo infligió importantes pérdidas a los bizantinos, no consiguió expulsarlos completamente de la península. La tercera pata del banco estaba en el norte. La dominación de las poblaciones vasconas y otras tribus del norte fue otro aspecto destacado de las campañas militares de nuestro rey Leovigildo. Realizó repetidas incursiones en el territorio de los vascones y otras tribus norteñas como los cántabros. En el año 574, Leovigildo derrotó a los cántabros
y capturó su capital Amaya. Tras una victoria sobre los vascones, también fundó la ciudad de Victoriacum. Anno quinto Tiberii, qui est Leovigildi 13 annos. Leovigildus rex partem Vasconie occupatet civitatem, quae Victoriacum nuncupatur, condidit. En el año quinto de Tiberio, que es el año 13º de Leovigildo, el rey Leovigildo ocupa parte de Vasconia y funda la ciudad, que se llama Victoriacum. Sin embargo, a pesar de estas campañas, los vascones mantuvieron en gran medida su independencia y continuaron representando un problema para la autoridad visigoda en el norte de la península. Las estrategias militares y tácticas empleadas por Leovigildo en sus numerosas campañas se caracterizaron por una actividad bélica casi constante a lo largo de su reinado. En la captura de Medina Sidonia recurrió a la traición como medio para asegurar la victoria. Por ejemplo, tras un triunfo militar era habitual que ordenara numerosas ejecuciones con el fin de consolidar su control sobre el territorio conquistado. Su enfoque militar se describe como audaz y agresivo, y se vio obligado a combatir en múltiples frentes simultáneamente, como acabamos de ver, lo que evidencia su capacidad para dirigir operaciones militares complejas y sostenidas en el tiempo. Leovigildo implementó diversas medidas destinadas a fortalecer la autoridad de la monarquía visigoda en detrimento del poder tradicional ostentado por la nobleza. Sus campañas militares no solo buscaron la expansión territorial, sino también la restauración de la autoridad real en regiones donde ésta se había debilitado por culpa de los nobles. A través de movimientos administrativos estratégicos, Leovigildo buscó reafirmar su poder y asegurar la estabilidad de su gobierno. Su reinado se caracterizó por un esfuerzo consciente para dotar a la monarquía visigoda de una magnificencia imperial, emulando las formas y símbolos del poder romano. Este fortalecimiento del poder real se enmarca en un contexto donde la nobleza visigoda, con su tradición de influencia militar y su papel en la ratificación de los monarcas, porque acordaros, los monarcas era el sistema de elegir al rey, era electivo, ¿vale? Pues todo esto representaba un retraso, digamos, para un rey que quería una autoridad plena. Un elemento clave en la centralización del poder real bajo Leovigildo fue la adopción de insignias y ceremonias reales inspiradas en las prácticas bizantinas, por ejemplo. Introdujo en la corte visigoda un ceremonial basado en modelos bizantinos y transformó la concepción de la realeza visigoda al adoptar el trono y otros símbolos de la monarquía romana. Leovigildo llegó a utilizar el título de Flavio, además de adoptar el trono, la corona, el cetro y el manto púrpura, elemento distintivo de la realeza. Esta adopción de simbología imperial bizantina no solo elevó el prestigio de la figura del monarca visigodo, sino que también contribuyó a proyectar una imagen de poder centralizado y autoridad indiscutible, tanto dentro como fuera del reino. Pero todo no se podía quedar en símbolo, en insignia. La creación de una administración más centralizada fue otra medida fundamental implementada por Leovigildo. Extendió la influencia visigoda a través de toda la península e introdujo un nuevo código legal.
Funcionarios de la corte fueron designados para ejecutar la política real, tanto en el ámbito público como en el privado. La construcción de un complejo palaciego en Recópolis sirvió como sede de la nueva monarquía y administración visigoda. Esta Recópolis está en Zorita de los Canes, en Guadalajara. Y la fundó Leovigildo en honor a su propio hijo, a Recaredo. ¿Os acordáis que os dije al principio? Os voy a hablar de, para mí, el segundo rey más importante visigodo, Leovigildo. El primer rey más importante para mí visigodo fue Recaredo. Por una serie de razones que, si queréis, en otro programa os la cuento. Como os digo, Recópolis sirvió como sede de la nueva monarquía y la administración visigoda. Leovigildo llevó a cabo reformas estatales que incluyeron la reorganización del sistema fiscal y la administración territorial. Trasladó la capital del reino a Toledo y fundó, como os digo, Recópolis como un centro administrativo real. Estas acciones reflejan un esfuerzo por establecer una estructura de gobierno bastante más eficiente y directamente controlada. ¿Por quién? Por la corona, siguiendo modelos administrativos romanos. La acuñación de moneda con su propia efigie representó un paso importante en la afirmación del poder real de Leovigildo y de su independencia. Comenzó a añadir su propia imagen y nombre a las monedas, una práctica que antes estaba reservada a los emperadores bizantinos. Se acuñaron monedas de oro con su nombre, incluyendo tremisises que portaban su imagen. Algunos de ustedes habrán dicho, ¿tremisises? ¿Eso qué es? Los tremis era una moneda romana, ¿vale? Eso hizo tremis, ¿no? O tremisises. Tremisises, y puede ser el plural, incluyendo su imagen dentro, ¿no? Esta iniciativa no solo dotó al reino visigodo una moneda propia, con la imagen de su rey, sino que también simbolizó la clara declaración de soberanía y fortalecimiento de un poder monárquico fuerte frente a las influencias extranjeras. Por supuesto, Leovigildo emprendió también una importante reforma legal que probablemente incluyó la revisión y promulgación del Código de Eurico, el cuerpo legal que regía a los visigodos. Introdujo un cuerpo legal conocido como el Codex Revisus o Código de Leovigildo, aunque este código no ha sobrevivido, lamentablemente, hasta nuestros días. Las referencias históricas sugieren que Leovigildo pudo haber realizado una copia del Código de Eurico y promulgando un nuevo cuerpo legal que fusionaba elementos del derecho consuetudinario godo con principios del derecho romano, una mezcla, ¿no? Su objetivo era establecer un marco legal más uniforme y aplicable a la totalidad del reino. Un aspecto crucial de las reformas legales de Leovigildo fue su intento de unificar las leyes para godos y para romanos, aunque este proceso fue limitado y se completó posteriormente. Abrogó la antigua ley romana que prohibía el matrimonio entre visigodos e hispanorromanos. Su nueva legislación buscaba otorgar igualdad de derechos entre ambas poblaciones. Además, introdujo en el derecho godo el derecho romano de herencia para las hijas, por ejemplo. Si bien anteriormente existía una personalización de la ley donde romanos y godos eran juzgados por códigos legales distintos, el código de Leovigildo representó ese paso hacia la armonización legal.
La unificación legal completa no se alcanzó, eso sí, hasta la promulgación del Código Visigodo en el año 654. Pero bueno, las reformas de Leovigildo, digamos que sentaron esas bases y un precedente importante que posteriormente se llevaría a cabo. Y ahora vamos a comentar un aspecto muy importante. Bueno, no quiere decir que lo anterior no lo fuera, pero un aspecto muy importante de este rey, de Leovigildo, que fue el tema de la unidad religiosa. Porque bueno, Leovigildo, como buen visigodo, como buen rey visigodo, era arriano. Yo creo que, bueno, ya lo he explicado en varios programas, pero no está de más que os recuerde qué es el arrianismo. El arrianismo, digamos que en su esencia, pues fue una doctrina cristiana que sacudió, la verdad, los cimientos, ¿no?, del pensamiento teológico de los primeros siglos de nuestra era. Su nombre, el arrianismo, proviene de Arrio, que era un presbítero de Alejandría, una figura elocuente y persuasiva que alrededor del siglo IV comenzó a predicar una comprensión, digamos, particular sobre la naturaleza de Jesucristo y su relación con el Dios Padre. Así que podemos imaginar un mundo donde el cristianismo aún está forjando su identidad, debatiéndose entre las escrituras, la filosofía helénica y las diversas interpretaciones que surgen en las comunidades dispersas por el Imperio Romano, ¿vale? En este contexto, la voz de Arrio resonó con una propuesta que para algunos ofrecía una claridad y una lógica, pero para otros representaba una peligrosa desviación de la fe. Bien, pues la piedra angular del arrianismo radica en la afirmación de que hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Estamos hablando de la Santísima Trinidad, ¿vale? Para Arrio, Dios Padre, el Creador Supremo e incausado, era el único ser verdaderamente eterno e inmutable. El Hijo, o sea, Jesús, aunque exaltado y divino, había sido creado por el Padre, como el primer acto de su voluntad. El instrumento a través del cual se había formado este universo. Bien, en esta visión, el Hijo, o sea, Jesús, era una criatura, aunque, bueno, la más excelsa de todas, ¿no? Podemos decir, infinitamente superior a cualquier otra creación, pero fundamentalmente distinto y además subordinado al Padre. Bien, pues para entender, o sea, digamos que Dios era el Dios Padre Creador Supremo, omnipotente y tal, y el Hijo era una creación de Dios, por lo tanto no estaba al mismo nivel. Vaya, ese es el concepto básico. Para entender la fuerza de esta idea, pues debemos considerar el contexto, digamos, intelectual de la época. Muchos cristianos de entonces se esforzaban para comprender cómo Jesús, a quien las Escrituras llamaban Hijo de Dios y le atribuían obras divinas, podía coexistir con la firme creencia monoteísta heredada del judaísmo. La propuesta de Arrio ofrecía una solución, digamos, aparentemente sencilla: mantener la unicidad absoluta de Dios, o sea, de Dios Padre, relegando al Hijo, a Jesús, a un estatus creado, aunque bueno, preeminente, importante, ¿no? La predicación de Arrio no pasó desapercibida. Rápidamente ganó seguidores, tanto entre el clero como entre los laicos de Alejandría y más allá.
y sus ideas pues se difundieron a través de sermones, escritos e incluso canciones populares que facilitaban su memorización y propagación. La controversia creció como la pólvora, dividiendo a la comunidad cristiana y generando, digamos, acalorados debates, como es lógico, ¿no? El obispo de Alejandría, Alejandro, se opuso firmemente a estas enseñanzas de Arrio, viéndolas como una herejía, que digamos que minaba la divinidad de Cristo y por ende pues la esencia misma de la redención. La disputa se intensificó, ¿no?, hasta el punto de que el emperador Constantino I, buscando la unidad religiosa en su vasto imperio recién cristianizado, pues tuvo que intervenir. Y en el año 325 después de Cristo, Constantino, como creo que os lo comenté en la historia de la Iglesia Católica, convocó el primer concilio ecuménico en la ciudad de Nicea, la actual Iznik, ¿vale?, en Turquía. Allí se reunieron cientos de obispos de todo el mundo cristiano para debatir y resolver esta cuestión arriana. Fue un evento trascendental donde las diferentes facciones expusieron sus argumentos, con su correspondiente pasión y erudición. Bien, la figura central de la oposición a Arrio fue Atanasio, un joven diácono y teólogo que defendió, de forma vehemente, la plena divinidad de Cristo y su consustancialidad con el Padre. Atanasio argumentaba que si Cristo no era el verdadero Dios, entonces su sacrificio en la cruz no había sido no había tenido el poder de redimir a la humanidad. Para él, el Hijo era Dios de Dios, de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado de la misma sustancia que el Padre. Tras intensos debates y la intervención del propio emperador, el concilio de Nicea condenó las enseñanzas de Arrio como herejía. Se formuló un credo, conocido como el credo niceno, que afirmaba la divinidad plena de Cristo y su unidad esencial con el Padre, y digamos que ahí se cerró el debate. El credo se convirtió en la piedra angular de la ortodoxia cristiana trinitaria, podríamos decir, de la Santísima Trinidad, la doctrina que sostiene que Dios es un solo ser que subsiste en tres personas distintas: el Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos coeternos y de igual gloria. Vale. A pesar de la condena de Nicea, el arrianismo evidentemente no desapareció de inmediato. Contó con el apoyo de algunos influyentes obispos y, sorprendentemente, incluso de algunos emperadores posteriores, como Constantino II y, por ejemplo, Valente. Durante décadas, la controversia arriana continuó agitando el Imperio Romano, con concilios que se convocaban y credos que se formulaban en un intento de alcanzar la unidad doctrinal. El arrianismo encontró un terreno fértil para su expansión, ¿vale?, entre los pueblos germánicos que se encontraban en la frontera del imperio y que posteriormente lo invadieron, ¿vale? Recordemos que los godos llegaron desde aproximadamente lo que es el norte de Polonia, siguieron para abajo hasta llegar más o menos a la zona del Mar Negro. Ahí llegaron los hunos, los bárbaros brutales del este, y como muchas veces pongo el mismo ejemplo, si vais a jugar al billar ponéis el triangulito con todas las bolas y la bolita blanca impacta sobre el vértice del angulito y todas las bolitas salen disparadas para un sitio para otro, ¿no? Pues básicamente los hunos, cuando apretaron desde el este, hicieron que todos esos pueblos que estaban colocados en ese impasse entre el Imperio Romano
y los hunos pues empezaran a moverse como locos porque venían los primos de su mozol, digamos, ¿no? Pues bien, ahí entra este arrianismo de forma profunda, ¿no? Y claro, los godos posteriormente entran en el Imperio Romano. Misioneros arrianos como Ulfila pues llevaron su fe a los visigodos, a los ostrogodos, que al final los ostrogodos terminaron subyugados a los hunos. También llegaron a los vándalos, a los burgundios, convirtiéndose al cristianismo toda esta gente bajo esta peculiar interpretación del cristianismo. Esto pues tuvo importantes implicaciones políticas y culturales, ya que durante un tiempo los gobernantes arrianos de estos reinos germánicos coexistieron con poblaciones romanas que en su mayoría seguían el credo niceno, el catolicismo. Finalmente, pues a lo largo del siglo V y VI, el arrianismo fue perdiendo fuerza en el occidente a medida que los reinos germánicos se convertían al cristianismo niceno, ¿vale? Este es el tema. Aquí estamos, ¿no? En esta lucha entre esta hipótesis herética y la certeza católica. Este es el conglomerado y el lío que tenemos ahora mismo en este momento, con Leovigildo, porque Leovigildo es arriano. Porque veréis, en Oriente, el Concilio de Constantinopla, en el año 381 después de Cristo, reafirmó, digamos, este credo niceno, este credo católico, y amplió esa doctrina de la Trinidad, asestando pues un golpe definitivo a la influencia del arrianismo dentro del Imperio Romano. Aunque bueno, como estamos viendo, el movimiento arriano todavía seguía dando sus coletazos. Bien. Leovigildo fue un ferviente rey arriano y su política religiosa se centró en la promoción del arrianismo como medio para unificar el reino visigodo de España. Esta postura lo colocó en una relación tensa con la mayoría de las poblaciones hispano-romanas que profesaban pues la fe católica. Su reinado se caracterizó por una intensificación del conflicto religioso entre arrianos y católicos, y su política religiosa, en última instancia, pues no logró el objetivo de la unificación. La diferencia de creencias religiosas generó fricciones constantes entre la minoría gobernante visigoda y la mayoría hispano-romana. A pesar de su firme defensa del arrianismo, Leovigildo realizó algunos intentos de acercamiento o compromiso religioso con la población católica, posiblemente con la intención de fomentar la unidad o al menos reducir las tensiones. Buscó acercar la doctrina arriana a las enseñanzas católicas y enfatizó la conversión en lugar de la compulsión, podríamos decir. Reconoció la validez del bautismo católico y toleró la veneración católica de reliquias y santos. En el año 580 convocó un concilio de obispos arrianos en Toledo, que aprobó resoluciones favorables a los católicos con el objetivo de facilitar su conversión, incluyendo el reconocimiento, como hemos dicho, del bautismo católico. Esto es muy importante. Estos esfuerzos, pues como veis, sugieren una política religiosa que combinaba la promoción del arrianismo con ciertos elementos de conciliación hacia la fe católica. Por supuesto, este reinado de Leovigildo también estuvo marcado por persecuciones puntuales, eso sí, contra católicos, no siendo el caso más conocido el de su propio hijo, Hermenegildo, ¿vale? Sí, el San Hermenegildo, efectivamente.
Si bien algunas fuentes pues sugieren que la rebelión de Hermenegildo tuvo otras motivaciones que no fue la fe, ¿no? Sino que fueron motivaciones políticas, ¿no? Su conversión al catolicismo y el arrianismo de Leovigildo pues fueron factores importantes entre este conflicto entre padre e hijo, ¿no? Y la ejecución de Hermenegildo en 1580, o sea, en 1500 digo yo, me adelantó 1000 años, en el 585, así como el destierro de figuras católicas como Leandro de Sevilla, o sea, San Leandro, evidencian la intolerancia religiosa que caracterizó parte de su reinado. Y como vemos, pues esto ilustra estas profundas tensiones religiosas existentes en el reino visigodo bajo el gobierno de este monarca, de este Leovigildo, que era arriano. Este es el gran error que comete Leovigildo y que no comete Recaredo, porque Leovigildo quiere la unificación religiosa de toda Hispania, pero bajo el arrianismo, y Recaredo lo que hace es todo lo contrario, la unificación religiosa de toda Hispania, pero bajo el catolicismo. ¿Vale? Unos pocos se subyugan a unos muchos, unos pocos visigodos ceden y entran en el catolicismo de los muchos que eran los hispanos romanos. Y ese es el éxito de Recaredo. Bien, como os digo, su hijo, Hermenegildo, pues se revela contra el padre. La rebelión de Hermenegildo se extendió aproximadamente entre los años 579 y 585, 6 añitos de nada. Fue pues un acontecimiento complejo con múltiples causas, ¿no?, interrelacionadas. Todo el mundo lo centra siempre en el tema religioso, pero hay que mirar también en la vertiente política, ¿no? Su conversión, la conversión de Hermenegildo al catolicismo, influenciada por su matrimonio con Ingud, una princesa franca católica, generó una profunda división religiosa con su padre, con Leovigildo. Además de este factor religioso, Hermenegildo contó con el apoyo de diversos sectores opuestos a su padre, y ahí es donde está la clave, incluyendo facciones católicas dentro del reino y poderes externos, también como por ejemplo los bizantinos. También recibió el respaldo de los suevos y de los vascones, o sea, todos los enemigos del padre. Algunas interpretaciones pues sugieren que la rebelión también pudo estar motivada por ambiciones políticas, como digo, de Hermenegildo, quien habría intentado pues tomar el control de la región meridional del reino, o sea, del sur. La confluencia de estos elementos religiosos, familiares y políticos, pues estalló en este conflicto. El desarrollo de la rebelión de Hermenegildo involucró a una serie de alianzas cambiantes y un conflicto militar prolongado. La rebelión se inició alrededor del año 578-581 en la ciudad de Sevilla. Hermenegildo estableció alianzas, como os digo, con suevos, con los vascones, con los bizantinos, quien veían en esta revuelta una oportunidad para debilitar al poder del rey, de Leovigildo. Leovigildo, por su parte, se vio obligado a combatir en varios frentes simultáneamente para sofocar esta rebelión. El conflicto se centró en el asedio de Sevilla por parte de la fuerza de Leovigildo, un sitio que se prolongó durante 2 años. Un punto crucial en el desarrollo del conflicto fue la decisión de los bizantinos de firmar la paz con Leovigildo, lo que supuso una traición al apoyo que inicialmente habían ofrecido a su hijo, a Hermenegildo. Y esta rebelión pues llega a su fin con la captura por la fuerza de su padre, de Hermenegildo. Tras su apresamiento, Hermenegildo fue desterrado a Valencia y en Valencia digamos que el padre dijo, mira, lo voy a
lo voy a salvar, lo voy a quitar de en medio, lo voy a mandar a Valencia, pero también diría, pero es que este tío siempre va a estar ahí. Este tío siempre me la va a querer jugar. Y vale, es mi hijo, pero como enemigo mío, lo tengo que quitar de en medio. Así que finalmente, Hermenegildo fue asesinado en el año 585. Evidentemente su asesinato pues pone fin a esta resistencia de Hermenegildo contra la autoridad de su padre, ¿no? Pero bueno, la rebelión de Hermenegildo tuvo importantes consecuencias tanto en el ámbito político como en el religioso para el reino visigodo. Desde el punto de vista político, la supresión de la revuelta permitió a Leovigildo consolidar aún más su poder y eliminar una amenaza interna, cargándose de su propio hijo. En el plano religioso, la rebelión, aunque fracasó en su objetivo inmediato, puso de manifiesto, digamos, estas profundas tensiones que comentábamos antes, existentes entre el arrianismo y el catolicismo dentro del propio reino visigodo. Hermenegildo fue posteriormente canonizado, como todos sabéis, San Hermenegildo, ¿no? Como santo, ¿no? Convirtiéndose en un símbolo, ¿no?, de la resistencia católica frente al arrianismo visigodo. Paradójicamente, el martirio de Hermenegildo allanó el camino para la eventual conversión al catolicismo de su hermano y sucesor, o sea, de Recaredo. Y como os digo, este evento marcaría un punto de inflexión en la historia religiosa del reino visigodo. Que os digo, si queréis, en otro programa, pues os cuento la vida de Recaredo. Bien, como habéis visto, el reinado de Leovigildo se considera un periodo de notable consolidación territorial y fortalecimiento del reino visigodo. Es conocido como uno de los reyes visigodos más poderosos y bajo su liderazgo Toledo se afianzó como la capital del reino. Leovigildo logró extender el control visigodo sobre la mayor parte de la península ibérica y se considera un importante constructor, un constructor del Estado, en este caso del Estado visigodo. Su labor, pues, contribuyó a reforzar el poder de la monarquía. Su reinado representa el último intento de mantener el Estado godo en sus aspectos y caracteres tradicionales, podemos decir, empleando todos los medios posibles contra sus peligros tradicionales. Y aunque Leovigildo permaneció fiel al arrianismo durante su reinado, sus acciones pues sentaron indirectamente, sin él quererlo, la base para la unificación religiosa posterior de toda España bajo el catolicismo y bajo su hijo Recaredo. Al lograr el control casi total de la península y a pesar de los conflictos religiosos, se crearon las condiciones para que Recaredo, al convertirse al catolicismo, pudiera alcanzar esta unidad tan deseada religiosa del reino. Así que, como veis, amigos, Leovigildo es una figura clave en la transición de la Hispania tardorromana a la Hispania visigoda. Recordaros, permitió el matrimonio entre visigodos e hispanorromanos, que hasta entonces estaba prohibido. Aceleró la integración de ambas poblaciones. Su reino abarcó la mayor parte de la actual España y Portugal. Adoptó símbolos de la monarquía romana como el trono y fundó nuevas ciudades como Recópolis, por ejemplo. Reorganizó el reino siguiendo modelo romano, marcando una etapa fundamental en la configuración del reino visigodo como sucesor de la provincia romana de Hispania. Básicamente, sentó las bases de España. Leovigildo para mí es el constructor de España, salvo el problema del catolicismo, porque hay que entender España unido al catolicismo. No se puede entender España
sin estar unida al catolicismo. Entonces, por eso, el segundo rey, que es el que realmente ya hace realmente España lo que es España, porque verás, muchas veces, no, pero ¿cómo me está diciendo España en la época de Leovigildo? Vamos a ver, existen dos maneras de ver España. Está la España histórica y está, digamos, la España política. Evidentemente la España política no nace hasta mucho después. Algunos lo ponen algunos lo ponen en los Reyes Católicos, otros lo ponen en Carlos I, otros lo llevan al siglo XVIII y otros lo llegan a 1812. Pero realmente lo que es la España histórica nace aquí. Nace con Leovigildo, a mi modo de entender. Y con Recaredo, evidentemente. Por eso cuando vienen los musulmanes en el 711, tal y cual, y desde el norte se empieza a bajar otra vez y luchar con los musulmanes, se le va a denominar Reconquista. Y podéis decir lo que os dé la gana con el tema de Reconquista. A los problemas internos de cada uno, emotivos y demás, ya lo tenéis. A mí muchas veces me recuerdo cuando vienen todas estas disquisiciones de la fundación de España, de cómo fue España, de si fuimos lo que fuimos, el imperio, el que hay que denostarlo por narices. Que no. Me acuerdo de mucho de un señor que sigo muchísimo, un señor mexicano, buenísimo, que es Juan Miguel Zunzunegui. Y uno de sus libros, que se llama Los mitos que nos dieron trauma, refiriéndose evidentemente a México, ¿no? Todo el tema de Hernán Cortés, de la Malinche, de tal, ¿no? Y cómo en México se odia la herencia y, bueno, realmente se están odiando a ellos mismos, porque si odian a los hispanos, su componente hispano, pues se están odiando a ellos mismos, ¿no? Bueno, pues esto aquí nos pasa exactamente igual en España. Hay ciertos mitos que nos crean trauma, porque verás, reconocer de dónde viene España, cómo fue España, lo que fue España, a lo que fuimos, nuestra patria, la tierra de nuestros padres, que eso significa patria, y estar orgulloso de ella, a algunos le dan unos traumas que es de diván y pastillita, ¿vale? Hay algunos que tienen que ir a salud mental por los retorcidos que son, y sobre todo porque siempre están usando el presentismo del año 2025 para entender cosas e historias que pasaron, como estamos viendo, hace 1500 años, ¿vale? Pero bueno, esto siempre, por desgracia, lo está habiendo cada vez más. No entiendo, cuando yo estudiaba todas estas cositas no lo había. Ya tengo cierta edad, tengo 56 años, y evidentemente el mundo que yo conocí, ese mundo ya no existe. La España que yo conocí hoy no existe. Y es la polarización política, ya os digo, o sea, pelearse por cosas que hizo, por ejemplo, Hermenegildo, o discusiones por lo que hizo Leovigildo, o lo que hizo Abderramán, o no sé cuánto, acaloradas, llevando estas historias de hace 1000 años a lo que hoy se entiende como políticas, pues bastante curioso y bastante gracioso. Pero bueno, es digno de estudio, como os digo, en un diván y por parte de psicólogos, ¿no? Bueno, señores, que me estoy enrollando de una forma impresionante. Aquí terminamos el programa sobre el segundo rey más importante de los visigodos, ¿no? Leovigildo. Y nada, como siempre os digo, espero que os haya gustado, que me dejéis comentarios en la app de iVoox, donde lo estás escuchando, donde lo estáis haciendo, porque bueno, si sois, digamos, fan, ¿no? Mecenas y tal, ya tenéis disponible feed, ¿no? El feed para los programas exclusivos, los programas para fan, donde podéis escucharlo no solamente en la de iVoox, sino en donde os dé la gana, ¿no? Así que nada, señores, eso ya está disponible. Bien, lo dicho,
Si os ha gustado, le dais esa manita arriba que no os cuesta nada, solamente darle con vuestro dedito a esa manita arriba, a ese corazoncito, si os ha gustado, y ya si queréis rizar el rizo, como siempre digo, tenéis ese botoncito tan mono, tan bonito azul que dice apoyar, y desde 1,99 al mes pues me podéis invitar a tomar una cervecita para afinar mi voz o un cafelito para atenuar la sequedad de la garganta. Así que nada, señores, lo dicho, se despide de todos ustedes Antonio Cruz, dejando este programa sobre este gran rey, y que he llamado Leovigildo, el rey que forjó Hispania. Adiós. Si quieres contactar con nosotros, tienes nuestro correo electrónico info@antenahistoria.com. También puedes seguirnos en Twitter, en nuestro perfil @antenahistoria, o nuestro grupo en Telegram. Y por supuesto, puedes dejarnos un comentario en iVoox, eso nos hará más visibles y ampliar así nuestra audiencia. Antena Historia.